En Red Más Noticias, hablan los candidatos presidenciales. Ya a esta hora en Red Más Noticias, los candidatos presidenciales. Aquí los vamos a tener a todos. Y hoy hay una nueva opción que se hace pública. Doctor Enrique Peñalosa, es un gusto saludarlo. Bienvenido a Red Más Noticias. Muchísimas gracias, Giovanni. Muy buenas noches. Doctor Peñalosa, ¿por qué se decidió finalmente aspirar a la presidencia de la República, siendo usted un candidato que ha sonado desde hace muchas elecciones atrás? Bueno, porque estoy convencido que en este momento necesitamos una visión optimista de la Colombia que puede ser. Estamos enfrentando unas dificultades coyunturales que pueden tener hasta aspectos positivos y constructivos si los jóvenes se imaginan un futuro mejor, pero también creo que no somos suficientemente conscientes de que Colombia en un tiempo relativamente breve puede convertirse en un país desarrollado, donde haya mucho más empleo, mejores empleos, más oportunidades para desarrollar el potencial humano. Es decir, en unas pocas décadas podríamos ser un país que se parece más a países como España que a un país en desarrollo. Doctor Peñalosa, usted está viendo lo que está pasando últimamente, el descontento social, muchos jóvenes en la calle. Hoy en día la discusión no es el conflicto armado interno que durante muchas elecciones permeó la decisión de muchos colombianos. Esta vez se habla de reactivación y de economía. ¿Cuál es esa propuesta con la que usted piensa seducir al electorado colombiano? Bueno, es normal que haya insatisfacción entre los jóvenes, siempre hay insatisfacción, pero en este momento, con una tasa de desempleo del 26%, siempre ha sido alta la tasa de desempleo de los jóvenes, del 18% hace un par de años, pero ahora está todavía más alta. Entonces, es importante que tengamos claro que la única manera de lograr que haya más y mejores empleos es con inversión privada. Es fundamental que recordemos que sistemas en donde el gobierno era el dueño de todo, como hubo en Rusia, en China, en Alemania del Este, fracasaron. Y que la única manera que tenemos hoy de lograr que produzcamos más, que tengamos mejores salarios, más empleo, es que haya más inversión privada, más empresas, inversión en empresas grandes, medianas o pequeñas, inversión extranjera o nacional, no importa. Entonces, tenemos que lograr que haya las condiciones para que la inversión, quienes tienen los recursos y las empresas quieran venir a Colombia. Recordemos que recursos para invertir hay billones y billones alrededor del mundo. Incluso hay empresarios que tienen recursos y conocimientos en Colombia. Si tenemos las condiciones, esas inversiones van a venir a Colombia. Y si no, van a irse a otras partes. Hace un par de décadas no era posible pensar en avanzar hacia que nos volviéramos un país desarrollado, porque no teníamos suficiente infraestructura, no teníamos suficiente educación. Hoy Colombia realmente ya ha llegado a un umbral muy importante y creo que podemos mirar con un gran optimismo un país donde tengamos seguridad, oportunidades para todos para desarrollar su potencial humano y adicionalmente que en la medida en que haya más empresas que paguen impuestos, más personas que trabajen en las empresas que paguen impuestos, que tengamos también un gobierno que sea más eficaz atendiendo a los ciudadanos más vulnerables, como los niños, los viejos o muchos campesinos pobres y aún ciudadanos en nuestras ciudades que tienen grandes necesidades. Doctor Peñalosa, la calle está que arde durante el último mes y hay muchos jóvenes ahí que están pidiendo oportunidad y empleo. Y hay un candidato cuyo mensaje ha calado mucho en los jóvenes, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, y es Gustavo Petro. ¿Usted cómo piensa enfrentar esa propuesta desde el lado de la izquierda? Bueno, izquierda es un tema relativo, porque si izquierda es ayudar a los ciudadanos más necesitados, aquí tenemos algo muy interesante. Gustavo fue alcalde de Bogotá, como yo. Entonces, es una buena oportunidad esta campaña para que comparemos quién hizo más por la educación en Bogotá, quién hizo más por la salud. Dejamos 3 hospitales
contratados grandes hospitales, acabamos con las filas que tenían que hacer los ciudadanos. ¿Quién hizo más por la movilidad? Dejamos el metro contratado, hicimos Transmilenio en mi primera alcaldía y lo mejoramos ahora, hicimos las ciclorrutas. Entonces, yo lo que diría es que a los jóvenes, si hablamos de izquierda, vuelvo a decir, ¿qué significa izquierda? ¿Qué significa izquierda? Si izquierda es ayudar a los ciudadanos más necesitados, pues comparemos quién hizo más por el mejoramiento de los barrios populares, quién hizo más parques o campos deportivos o centros culturales y deportivos, centros felicidad en los sectores populares. Si hablamos incluso de la paz, yo siempre respaldé el proceso de paz. Entonces, yo lo que creo es que aquí miremos quién es más eficiente mejorando de verdad la vida de los ciudadanos. A los jóvenes les digo, ¿quién es el que creen realmente que puede llevar este país a una modernidad, a que nos incorporemos al mundo, a que compitamos con éxito en nuestro mundo, a que traigamos inversión? El tema no es de izquierda o derecha. El tema con Gustavo es que comparemos simplemente cuál es más eficiente, logrando progreso y mejoras en la vida de los ciudadanos. Doctor Peñalosa, hay otro tema que está calando mucho en el mundo. El mundo cambió y está muy enfocado hacia el medio ambiente. Tengo entendido, usted me corregirá, que su familia tuvo un papel muy importante en la protección del medio ambiente. Creo que incluso su mami tuvo hasta un vivero, si mal no estoy. ¿Cuál es esa propuesta suya medioambiental? Bueno, también en el medio ambiente podíamos comparar. Nosotros, por ejemplo, avanzamos muchísimo en la descontaminación del río Bogotá. Dejamos contratada y en construcción la planta elevadora de Canoas, dejamos el convenio, los diseños, los recursos, absolutamente todo listo para abrir la licitación de la planta de tratamiento de Canoas, que es la que va a limpiar totalmente el río Bogotá. O por ejemplo, fui yo, hasta la palabra ciclorruta, fue un invento nuestro en nuestra alcaldía, cuando no había ciclorrutas en París ni en Nueva York. Nosotros comenzamos a hacer ciclorrutas en Bogotá, casi 300 kilómetros en la primera alcaldía y mucho más en esta. Y eso es medio ambiente de verdad. Miremos, por ejemplo, en transporte sostenible. Gustavo, por ejemplo, no hizo absolutamente nada por cambiar los buses que ya habían pasado de 1 millón de kilómetros. Nosotros llegamos a tener buses con 1.400.000 kilómetros, es decir, como ir 3 veces de la Tierra a la Luna, que obviamente eran terriblemente contaminantes. Nosotros los cambiamos por buses nuevos, la mayoría a gas, eléctricos, más de 500 buses eléctricos, dejamos contratado el metro. Entonces, hablando lo que usted señalaba, sí, los árboles, porque yo soy un enamorado de los árboles. Mi mamá tuvo vivero y yo yo disfruté inmensamente de las plantas, conozco los nombres de los árboles. Cuando yo llegué a la alcaldía la primera vez no había ni siquiera una entidad encargada del tema de la arborización. Y nosotros encargamos al Jardín Botánico del tema de la arborización de la ciudad. El Jardín Botánico solamente cuidaba del jardín que tenían. Y nosotros comenzamos a hacer una arborización masiva de la ciudad. Entre las 2 alcaldías sembramos más de 800.000 árboles en la ciudad. En la segunda alcaldía más de 500.000 árboles. Entonces, ese es otro tema donde también sería interesante comparar, pero sobre todo también lo que hay que hacer en Colombia para proteger, para que nuestros jóvenes puedan disfrutar. Yo disfruto infinitamente, por ejemplo, caminando por nuestras montañas, por nuestras selvas, por nuestros ríos. Tenemos que proteger nuestras selvas, ese tesoro maravilloso, nuestras mariposas, nuestros pájaros, pero a veces más elocuente que lo que uno diga es lo que uno ha hecho. Entonces, también en este campo sería interesante que comparáramos quién hizo más por el medio ambiente en Bogotá, si Gustavo o yo. Doctor Peñalosa, suponiendo que usted fuera el presidente de Colombia hoy y tuviera que enfrentarse a este escenario con bloqueos en gran parte de las carreteras del país, con gremios como Camacol, que está hablando de más de 1 millón de desempleados,
con los cafeteros pidiendo auxilio porque ya no están comprando el café colombiano en el exterior. ¿Usted qué decisión tomaría respecto del Comité del Paro y de los bloqueos? Bueno, aquí usted toca varios temas, Giovanni. Primero, una cosa es el paro. El paro que es una oportunidad interesante para que los jóvenes propongan cosas concretas. Por ejemplo, ¿en qué áreas del Estado es que hay problemas de corrupción? Y que podíamos acabar con eso. ¿Qué propuestas concretas hay ahí? Recordemos ahora en las propuestas que el gobierno solamente puede gastar lo que reciban impuestos, porque lo demás sería magia. Entonces, en la medida en que haya más empresas y más inversión, hay más impuestos que pagan las empresas y que pagan los que trabajan en las empresas y el gobierno puede hacer más. Pero entonces yo me sentaría, una cosa es los jóvenes que tienen propuestas, la otra es esa minoría ínfima que está haciendo daño. Aquí sí tenemos que claramente puede ser el 1 por 1000, que están aprovechando este movimiento para destruir infraestructura. Por ejemplo, destruyeron casi la mitad de las estaciones de Transmilenio en Bogotá, la mitad de las estaciones del Mío en Cali. Hay cientos de miles de ciudadanos que están teniendo que caminar muchos kilómetros para poder ir al trabajo cada día. Había un plan claro para dejar a los ciudadanos sin transporte y así dejarlos sin la posibilidad de tener ingresos, sin posibilidad de trabajar, sin posibilidad de hacer mercado. Esto es equivalente a hacer terrorismo, a destruir el sistema de acueducto de una ciudad, dejar una ciudad de 10 millones de habitantes sin transporte. Los bloqueos, como usted dice, están dejando muchos campesinos en la miseria porque no pueden sacar sus productos. Esta mañana, como usted señalaba, los cafeteros decían que más de 70.000 sacos de café no se han podido exportar. Entonces, hay empresas que están paradas y aquí claramente hay una injerencia narcoguerrillera. También, incluso desafortunadamente, tenemos una injerencia del gobierno de Venezuela con grupos armados colombianos, con narcoparamilitares. Entonces, aquí sí hay que tener una acción de policía y militar, porque el país tiene que funcionar. De otra manera llega un momento, ya comienzan a subir los precios de muchos alimentos. Los ciudadanos, como siempre, los más afectados son los ciudadanos de menores recursos, los campesinos que no pueden vender sus productos y los ciudadanos de menos recursos que ven cada vez más difícil comprar alimentos que están subiendo de precio. Recordemos una cosa, entre los derechos fundamentales de Naciones Unidas, los derechos y que están consagrados en las Naciones Unidas como un derecho humano fundamental, es poderse movilizar libremente dentro de su país. Eso está claramente establecido en los derechos humanos de Naciones Unidas. También está establecido en la Constitución progresista que nosotros tenemos en Colombia, que es la Constitución de 1991, que dice que es un derecho poderse movilizar libremente a lo largo del territorio del país. Y no solo eso, la Constitución colombiana también dice que es una obligación del Estado, que es una obligación del gobierno hacer efectivo ese derecho y proteger esos derechos que incluyen proteger la vida, proteger los bienes y proteger el derecho a la movilidad. Entonces, lamentablemente, con esos grupos que están ejerciendo violencia, sí es indispensable utilizar la policía y, si es necesario, también las Fuerzas Armadas. Finalmente, doctor Peñalosa, ¿qué papel va a jugar en esta campaña suya Federico Gutiérrez y el doctor Char? Bueno, eso es algo muy importante. Con Federico Gutiérrez y con Alex Char, que más allá de esas discusiones que de derecha o de izquierda, lo que hacemos es hacemos. De lo que se trata aquí es de mejorar la seguridad, de hacer obras que hagan que los ciudadanos vivan mejor, que produzcamos más, que tengamos mayores ingresos, de lograr que haya más inversión, que haya más empresas. Entonces, estas son discusiones que no tienen nada de izquierda o derecha, sino de buena gerencia.
buena administración y obviamente de atender a los ciudadanos más necesitados, pero eso también requiere tener una capacidad gerencial, hacer los colegios que se necesitan, los hospitales. Entonces, en eso nosotros tenemos en común que lo que sabemos hacer, más que hablar o atacar o agredir, es mejorar la vida de los ciudadanos. Entonces hemos hablado de hacer un equipo, eventualmente una consulta simultánea con las elecciones de marzo de Congreso para escoger un candidato. Ahí eventualmente podría haber otros candidatos. Yo creo que hay otros candidatos buenos, candidatos como Mauricio Cárdenas, como Juan Carlos Echeverry, Juan Carlos Pinzón, Alejandro Gaviria, en fin, eventualmente hay otras personas que creen en estos principios de que es indispensable generar condiciones para que haya más empresas y más inversión privada y personas que tengan capacidad de gerenciar, de mejorar de verdad la vida de los ciudadanos. Entonces, eso es lo que nos une con Federico y con Alex. Y a mí no me preocupa que sea yo o que no sea yo el que llegue a la presidencia. Lo que nos interesa es que Colombia salga adelante, que hagamos todos un gran equipo. Incluso en la presidencia es importante que muchas de estas personas que hoy están en el paro y demás vengan, conversemos, qué es lo que podemos, en qué podemos ponernos de acuerdo. Incluso uno podría decir que en este momento estamos a 11 meses de la elección presidencial, a 9 meses de la elección de Congreso. Millones de colombianos van a participar en estas elecciones. Creo que los congresistas que sean elegidos van a tener mucho más representatividad democrática que cualquier comité de paro para implementar cualquier reforma que se quiera hacer para mejorar la vida de los ciudadanos. Incluso lo que se podría hacer es hacer las reformas a la legislación de partidos hoy, que tiene umbrales y demás, que dificulta que personas independientes puedan postularse al Congreso para que se facilite que jóvenes, que personas nuevas, distintas, sin partido, puedan acceder al Congreso. Entonces, en eso es que estamos viendo a ver cómo hacemos una Colombia mejor, que tenga la mayor participación posible de todos los sectores de los ciudadanos. Pues doctor Enrique Peñalosa, gracias por atendernos a esta hora en Redman Noticias, ahora que arranca esta carrera por la presidencia de la República, usted como candidato, y lo esperamos aquí en nuestro nuevo set a los debates que exige la democracia. Que tenga una feliz noche, doctor Peñalosa. Muchísimas gracias, Giovanni. Buenas noches.